Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal otra vez. Y aquí con un nuevo trabajo, que es este que tengo aquí en mis manos. Este diseño de calaveritas, que es un diseño que lo tomé de Pinterest. Pero me pareció bonito y también es una buena forma de enseñarles un poco más sobre mi técnica. Y para el trabajo del día de hoy he escogido estos dos hilos, que son hilos de 0.8 milímetros. Es hilo nylon. Es un poco más delgado que el hilo encerado o linacita. Y es el hilo con el que yo siempre trabajo. Aquí pueden ver unos modelos. Y los materiales ustedes ya saben, o las medidas, perdón. Son 7 hilos de un color. Por lo general, el hilo de color más oscuro, más fuerte, que será el que tejan esta parte. Y un hilo de 280 centímetros, que sería este hilo de aquí. Y que es el hilo que dará forma o color a las calaveras, como ustedes ven aquí. O sea, el hilo de 280 centímetros sería este hilo, el hilo de color. O aquí los blancos, ¿no? Y los hilos, y 7 hilos de 1 metro, que en este caso serían los negros. O aquí como he variado. O sea, los hilos de 1 metro serán los que vayan aquí. Y el hilo de 280 centímetros es el que formará la calavera. Así que amigos, voy a cortar mis hilos y vuelvo para empezar el trabajo. Ok amigos, aquí ya tengo cortados mis materiales. Mi hilo de 280 centímetros y mis 7 hilos de 1 metro. Y ahora lo que voy a hacer es empezar así como he empezado en este diseño o en este trabajo. Voy a empezar así como lo he hecho en la parte de arriba. Y al final ya lo completaré haciendo esta parte que ustedes ven aquí. Así que amigos, voy a empezar con estos hilos. Con el hilo de 280 centímetros voy a separar unos 20 centímetros aproximadamente. De 20 a 25 centímetros aproximadamente. Y ahí empezaré a tejer. Y con los hilos de 1 metro voy a dejar una distancia de entre 15 a 18 centímetros. Y ahí empezaré a tejer también. O sea, aproximadamente donde tengo mis dos hilos. Aquí he separado mis hilos para que no se vayan a enredar. Y voy a empezar amigos. El hilo blanco, que es el más largo, un extremo lo estoy sujetando con esta mano y es donde voy a hacer el nudo, y el otro lado lo voy a poner en mi boca y con mi boca voy a sostenerlo, y con este hilo rojo voy a hacer el nudo. Y la manera en que lo hago es de la siguiente manera. En este caso voy a hacer un nudo hacia adelante o hacia la derecha. Vean, voy a sostener mi hilo acá y voy a pasarlo por encima y jalarlo por en medio dos veces. Una, otra vez, sostengo el hilo, lo paso por encima y lo jalo. Ahí ya tengo formado un nudo, pasando el hilo dos veces por encima. Voy a repetirlo otra vez amigos. Cojo otro hilo rojo, dejo una distancia aproximada de unos 15 centímetros, o sea aquí, y lo paso por encima del blanco, que yo estoy sosteniendo con mi boca. Un extremo aquí y el otro extremo lo tengo en mi boca. Paso el hilo por encima y lo jalo. Una y dos. Ahora voy a hacer lo mismo con el resto. Dos veces y obtengo un nudo. Dos. Otro hilo más.
una vez y lo jalo y otra vez más. Ya tengo 5 hilos, me faltan 2. Y el último hilo, amigos. Ahí ya tengo anudado todos los hilos. Y lo que voy a hacer ahora es volver con este hilo. Ok, así como está aquí, amigos. Y para eso voy a hacer el nudo hacia la otra dirección. O sea, hacia la izquierda o hacia atrás. Y estos son los dos únicos nudos que ustedes necesitan saber para poder realizar todos los trabajos que yo siempre les muestro. Ok, amigos, y vamos a regresar con este mismo hilo entonces. Y amigos, y vamos a realizar los nudos hacia atrás o hacia la izquierda. Así que voy a sostener de nuevo el hilo blanco con mi boca y los nudos los voy a hacer de la siguiente manera. Ahora con este hilo voy a formar un círculo como ustedes ven aquí y voy a jalar el hilo por en medio. 2 veces también. Una y dos. Y ahí ya tengo el nudo realizado, pero esta vez con la dirección hacia atrás. Y lo mismo voy a hacer con el resto de hilos. Vean, amigos. Hago un círculo y jalo el hilo por ahí 2 veces para formar un nudo. Una y dos. Vean. Y así con cada hilo, amigos. Dos veces, vean. Otra vez más. Y dos. Faltan 3 hilos más. Uno. Dos. Uno. Y para este último nudo voy a ajustar el hilo. Y ahí, amigos. 2 veces también. Una vez. Y dos, amigos. Acá lo puedo arreglar un poco aún. ¿Ven? Jalando los hilos blancos. Y aquí voy a amarrar estos hilos para que no me estorben. Así como he hecho aquí. Y ahora sí vamos a tejer el patrón de la calavera. Bueno, amigos, voy a estirar los hilos para ver que no estén enredados. Y ahora voy a tejer sobre este hilo blanco una vez más, pero con un nudo hacia la derecha, amigos. Solamente un nudo. Ahí. Ahora vamos a hacer con el hilo blanco. Vamos a tejer sobre estos 5 hilos, haciendo nudos hacia la izquierda. Vean. Los mismos nudos que hicimos aquí, ahora lo vamos a hacer con este hilo. Me pongo el primer hilo en la boca y hago acá un círculo y jalo el hilo por ahí 2 veces. Una. Así que voy a continuar con estos 4 hilos que faltan, amigos.
Y ahora con este último hilo, amigos. Y ahora, al igual que hicimos aquí arriba, vamos a tejer este último hilo sobre el hilo blanco. Y esos son los dos nudos que yo necesito saber para poder realizar todo el trabajo. Ahora, al igual que hemos hecho aquí, voy a regresar con el hilo blanco. Ahora sobre todos los hilos, sobre todos los 7 hilos rojos, los nudos hacia adelante o hacia la derecha. Vean, ¿no? Sostengo el hilo rojo con mi boca, este hilo, y el blanco lo paso por encima y lo jalo por en medio dos veces, una y dos. Otra vez. Sobre cada hilo, ya saben, amigos. Una. Y dos. Faltan 5 hilos. Y vean, amigos, faltan 3 hilos. Ya saben, me pongo el hilo sobre la boca y con el hilo que voy a tejer doy 2 vueltas. Una y dos. Otra vez aquí. Y el último hilo, amigos. Una vuelta y 2 vueltas. Ahí pueden ver. Ahora regresamos con el mismo hilo sobre los 7 hilos una vez más. Y haciendo nudos hacia la izquierda esta vez o hacia atrás. Una y dos. Siempre voy separando los hilos para que no se enreden. Y continúo. Una y dos. Separo el hilo y cojo el siguiente. Una y 2 vueltas. Y acá el último hilo, amigos. Y ahí ya tengo formada lo que sería la frente, como pueden ver. Y vamos a formar ahora los Para ojos. Formar el ojo voy a coger el primer hilo y voy a volver con el hilo blanco y solamente haré un nudo en la dirección que corresponda, ¿no? En este caso tengo que hacer el nudo hacia adelante o hacia la derecha. Dos vueltas, ya saben. Esta es una vuelta y otra vuelta más. Ahora sobre el hilo blanco voy a tejer los dos hilos rojos que continúan y haciendo nudos hacia la izquierda esta vez. Uno y dos. Aquí también con el siguiente hilo. Una
y 2. Ahora haremos un nudo con el hilo blanco sobre el siguiente hilo rojo. Una vuelta y 2. Ahí ya tenemos un nudo y continuamos con el hilo blanco. Vamos a tejer los dos hilos que siguen, los dos hilos rojos sobre él, para formar el ojo que continúa. Uno y 2. Otra vez. Una y 2. Y aquí sobre el último hilo rojo vamos a tejer el hilo blanco. Me pongo el hilo rojo en la boca y doy 2 vueltas con el hilo blanco. Una y 2. Y así como en el trabajo de aquí, en la parte de arriba voy a volver con el hilo blanco. Vamos a repetir lo mismo una vez más. Pero esta vez sí hice el nudo hacia la derecha, ahora lo haré hacia la izquierda o hacia atrás. Un nudo con el hilo blanco. Ya saben, amigos, 2 vueltas. Una vuelta y esta es la segunda vuelta. Otra vez sobre el hilo blanco, perdón, otra vez sobre el hilo blanco tejemos los 2 hilos rojos. Aquí se está un poco desanudando, así que lo voy a ajustar antes de hacer el nudo. Ahí ya lo ajusté y voy a volver a repetir el nudo. Una vuelta y 2 vueltas. Una y 2. Otra vez. Repetimos lo que hemos hecho arriba. Continuamos. Uno y 2. 2 nudos con los 2 hilos rojos. Y por último hacemos un nudo más con el hilo blanco. Y 2. Aquí ya tenemos los 2 ojos formados. Voy a estirar los hilos. Y aquí arreglar un poco el tejido. Y ahora vamos a continuar con lo que sería la nariz. Ahora, para hacer esta parte voy a tejer un nudo con el primer hilo rojo sobre el hilo blanco. Pongo el hilo blanco en la boca y con este primer hilo rojo hago un nudo sobre él. Ya tengo mi nudo. Y ahora con el hilo blanco voy a tejer sobre los 2 siguientes hilos rojos. Uno. Y 2. Hay un nudo. Ahora continúo con el siguiente hilo. Uno. Y 2. Tejo sobre el hilo blanco otra vez un nudo más.
Y de nuevo tejo 2 nudos más con el hilo blanco. Uno. Y 2. Otra vez más. Uno. Y 2. Y por último el hilo rojo tejerá sobre el hilo blanco. Ahí ya tenemos la nariz y vamos a continuar con la boca ahora. Ahora amigos, damos la vuelta al tejido, damos la vuelta, continuamos, volvemos con el hilo blanco y sobre él vamos a tejer los dos primeros hilos rojos, estos que están aquí. Uno y dos y otra vez. Uno y dos. Y ahora voy a tejer con el hilo blanco sobre los tres hilos rojos que continúan. O sea, voy a realizar 3 nudos aquí. Un nudo. Y dos. Ahí ya tengo mis 3 nudos. Y ahora sobre el hilo blanco voy a tejer los 2 hilos rojos que faltan. Igual que en este extremo. Ahí vean amigos, ya vamos formando la cabeza, la cara. Y continuamos. Ahora volvemos con el hilo blanco y vamos a tejer el primer hilo rojo sobre él. Una y dos. Aquí vamos a hacer un nudo con el hilo blanco sobre el segundo hilo rojo. Y ahora sobre el hilo blanco vamos a tejer los 3 hilos rojos que continúan. Y eso le dará la forma a la boca. Ahí vamos amigos. Un nudo. Dos. Y una vez más. Tres. Y ahí ven. Y vamos formando la boca. Ahora un nudo más con el hilo blanco. Y para cerrar aquí, hacemos un nudo con el hilo rojo sobre el hilo blanco. Y por último, amigos, volvemos con el hilo blanco
y vamos a tejer los dos primeros hilos rojos sobre él. Uno. Ahora vamos a tejer con el hilo blanco sobre estos tres hilos rojos. Y de esta manera estamos dándole forma o terminando la cabeza de la calavera. Vean, hacemos 3 nudos con el hilo blanco. Un nudo. Dos. Y tres. Y ahora otra vez con los dos hilos rojos que continúan. Y vean amigos, de esta manera ya le hemos dado forma al diseño de la calavera y hemos terminado esta primera parte. Y como ven en el diseño negro, yo normalmente hago 5 calaveras para poder saber el largo del trabajo, el largo de la pulsera. Y en esta parte lo que voy a hacer es, voy a volver con el hilo 6 veces, o sea, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego, y para cerrar el diseño, voy a tejer los 7 hilos rojos sobre el hilo blanco. Y esta vez haciendo nudos hacia atrás o hacia la izquierda, amigos. ¿Vean? Ya saben, hago un círculo aquí y jalo el hilo por en medio. Así es que yo realizo mis nudos hacia atrás o hacia la izquierda. Y amigos, ahí ya vean, tengo la calavera ya formada. Y como les decía, voy a formar 6 líneas como las que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes de poder realizar la siguiente calavera. Así que ya voy a una y me faltan 5 vueltas más. Y amigos, así voy continuando el trabajo, como ya les había explicado. Así que voy a continuar el trabajo para luego mostrarles cómo es que yo realizo la parte final, ¿no? Este degradé que ustedes ven aquí y los cierres, ¿no? Ya que son pulseras que tienen nudos corredizos.
Así que voy a adelantar el trabajo y ya vengo con la segunda parte del video en donde les muestro todo lo que ya les mencioné. Así que voy a continuar, amigos, y volvemos. Ya saben que voy a realizar 5 calaveras por cada pulsera, ¿no? Ok, amigos, continúo y volvemos. Y amigos, aquí como ven ya tengo terminado el trabajo. Ya completé mis 5 calaveras. Y ahora me tocaría mostrarles a realizar esta parte final. Así que vamos a empezar por este lado, amigos. Lo que voy a realizar aquí es el mismo trabajo que he hecho aquí en la parte de en medio. O sea, voy a ir con el hilo blanco, un ida y vuelta, un ida y vuelta, hasta formar 9 líneas. Y cada 2 líneas voy a quitar un hilo rojo para ir reduciendo el grosor de la pulsera, hasta quedarme con 4 hilos rojos. Así como aquí, y luego haremos estos nudos planos y este nudo corredizo y las terminaciones que ven aquí. Así que empezamos. Vamos a hacer nudos hacia atrás o hacia la izquierda con todos los hilos rojos. Ahí ya tengo los 7 hilos. Voy a regresar una vez más con todos los hilos y ahora haciendo los nudos hacia adelante. Ahí ya tengo 2 líneas formadas y ahora haré lo mismo, pero en esta vez voy a dejar de tejer el hilo del medio. O sea, voy a tejer solamente 6 hilos rojos. 1, 2, 3. Aquí este hilo, el cuarto hilo, ya no lo voy a usar y lo voy a poner atrás, vean. Y continúo con los siguientes 3 hilos. Y otra vuelta con los 6 hilos. Ahora otra vez volvemos a quitar un hilo y nos quedamos con 5 hilos nada más. De preferencia el hilo de medio, ¿no? Aquí llevo 3 hilos. Voy a dejar de tejer este y voy a continuar con los otros dos. Y otra vez regreso tejiendo los 5 hilos nada más, ya que tengo los 2 hilos que he dejado de tejer. Ahora de nuevo vuelvo y otra vez dejo de tejer un hilo y me voy a quedar con 4 hilos nada más. 1, 2, el del medio ya no tejo, 3 y 4. Regreso con los 4 hilos nada más
1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer una línea más y esa sería mi novena línea. Otra vez con los 4 hilos. 1, 2, 3 y 4. Y ahí, amigos, ahí ya tengo terminado un lado y me faltaría este lado. Y para el resto del trabajo que nos falta realizar, voy a usar una madera, que es la madera que siempre uso para hacer mis nudos planos, como estos que están aquí, o mis nudos en espiral. Y esta es la madera, amigos, que yo siempre uso. Una madera con clavos, que para realizar mis nudos planos en espiral, yo ato el trabajo aquí, amarro el trabajo, como ven, y el otro extremo aquí. Y con estos dos hilos que me sobran, es que yo hago mis nudos planos. Estos hilos que había dejado de tejer, o mejor dicho, todos los hilos, los estoy cogiendo y me estoy quedando con estos dos del extremo, y así lo voy a amarrar a la madera. Okay. Y aquí voy a hacer 5 nudos planos, así como ven, amigos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí voy a cortar. Y estos dos hilos que ustedes ven aquí, los voy a quemar. Desato el trabajo. Y de todos estos hilos me voy a quedar con 4 hilos. De preferencia los más largos, ¿no? Voy a cortar este, por ejemplo. Tengo 5. Y voy a cortar un hilo más. Este de aquí. Ok, aquí me estoy quedando con 4 hilos. Voy a cortar aquí. Y lo voy a quemar. Lo quemo para poder pasar el accesorio que ustedes ven aquí, que en este caso van a ser estos dos rojos que he encontrado. Es que vamos a pasarlo. Ahí está. Y con la ayuda de un hilo así como este, vamos a amarrarlo a la madera. El hilo es para esto, amigos, para que nos dé un poco más de alcance. Ahí vean. Y ahí lo amarramos a la madera. Ahí estamos. Y ahora con otro hilo también de unos 20 centímetros vamos a hacer esta parte del trabajo. Amigos, con la ayuda de este pequeño plástico voy a medir 7 centímetros, que es lo que mide, para saber dónde voy a hacer mis nudos, ¿no? Y aquí vean, voy a hacer nudos en espiral. Voy a hacer 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Luego pongo el accesorio ahí en medio y hago 4 nudos más. 1, 2, 3 y 4. Aquí corto y voy a quemar también, amigos.
Y así es como terminaría un lado. Ya tengo terminado este extremo. Y me faltaría hacer la parte de aquí. Así que voy a continuar con el trabajo, amigos. Y vuelvo. Y amigos, aquí ya les muestro el trabajo casi terminado. Ya tengo ambos extremos completados. Y aquí ya tengo la pulsera negra con su nudo corredizo. Ya terminada. Así que para esta parte del video, que es hacer el nudo corredizo, también voy a usar la madera que hemos venido usando. Y voy a necesitar este hilo, ¿no? Para ayudarme a anudar la pulsera en la madera. Y este hilo de aquí, que será el hilo con el que haga mis nudos corredizos. Vean, amigos, ya me puse la pulsera. Así que lo que voy a hacer es ayudarme con el hilo naranja. Ahí amarro la madera a un extremo. Y luego aquí haré 9 o 10 nudos planos, que serán mis nudos corredizos. Y no tienen que estar muy ajustados, amigos, para que puedan deslizarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí creo que es suficiente. Voy a ver que no esté muy ajustado. Un nudo más, amigos. 10 nudos planos. Y ahí está mi nudo corredizo. Ahora sí, amigos, puedo cortar y quemar. Y aquí, amigos, ya tengo nuestra pulsera terminada. Y amigos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y ya pronto estoy volviendo con un nuevo diseño, amigos. Gracias por apoyar mi canal. Gracias por apoyar mis trabajos y nos estamos viendo pronto.